Hola Lucía, buenas noches. ¿Me escuchás? ¿Y me Hola, ves? sí, todo bien, Guillermo. Bien, ¿cómo andas vos? Todo bien. Bueno, avísame cuando querés que empecemos, ¿eh? Bueno, esperamos un ratito que se están conectando y... Dale, cómo no.
Guille, ¿querés que arranquemos? Ya son las 5. Dale, Lucía. Bueno, buenas noches para todos. Realmente para mí, como presidente de la Asociación de Cardiología de Santa Fe, un gusto esta reunión de apertura del nuevo ciclo del curso de actualización y perfeccionamiento en cardiología. La verdad es que acabo de ver que hay más de 20 residentes conectados, así que para nosotros, los que trabajamos en la Asociación de Cardiología, realmente es un gusto y un gran desafío mantener este espacio de formación por un tiempo prolongado. Entendemos que tanto ustedes como nosotros tenemos muchas actividades, muchas preocupaciones y mucho trabajo, pero desde la Asociación Científica creemos que la mejor forma de hacer medicina y ayudar a nuestros pacientes es estudiando, aprendiendo, discutiendo. Y ese es el motivo por el cual hace algunos años nos involucramos en este curso de formación. El curso en este momento empieza el tercer ciclo. La verdad es que fuimos aprendiendo junto con ustedes, con los residentes, y intentando interpretar qué era lo mejor para ustedes, porque el objetivo final es que a lo largo de estos 3 o 4 años de formación que ustedes tienen, no solamente aprendan cardiología, sino estén preparados para el futuro que les viene. Por otro lado, para nosotros también es un gran avance el hecho de que todas las residencias tengan las chances de conectarse a este curso. Y como Lucía les va a explicar ahora en detalles, este año no solamente cambió el formato, sino que cambió el rol que van a tener las instituciones, en donde cada institución se va a comprometer a ser parte del curso y a formarlos. Para terminar, yo quiero agradecer a parte de la comisión, en verdad toda la comisión de la asociación son cardiólogos que le sacan tiempo a su familia, a su trabajo, para trabajar para el resto de los cardiólogos, especialmente a Lionel, a Walter, a Santiago y a Sol, pero muy especialmente a Lucía Rossi, quien un poco encabeza este grupo, viene trabajando muchísimo para que esta nueva edición tenga un formato diferente y sea exitoso. Así que ojalá que la cosa funcione. Espero que se sientan con la confianza de discutir, de preguntar, que de eso se trata la formación. Esto no es una clase magistral y espero que no sea. Los diferentes speakers que van a tener, en mi caso yo voy a hablar en algún momento, espero que sea un ida y vuelta porque de eso se trata la formación continua. Así que bueno, muchísimas gracias Lucía, contarles un poquito todo lo que preparaste y espero que lo disfruten y lo valoren porque para nosotros y para la asociación es realmente un gran esfuerzo. Gracias. Bueno, gracias, Guillermo. Bueno, darle la bienvenida a todos a la nueva edición del curso de actualización y perfeccionamiento en cardiología. Como saben, comenzamos en agosto de ahora, del 2021, hasta ¿sí? el 2023. Como para que estén y sepan un poquito de este curso, bueno, quiénes somos los directores del curso, los avales que tiene el mismo, que el Colegio de Médicos, la Asociación de Cardiología de Santa Fe, la Universidad Nacional del Litoral y la Facultad de Ciencias Médicas, el Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe y la Federación Argentina de Cardiología. Como comentó antes Guillermo, esta vez desde la asociación y el Colegio de Médicos, incluimos dentro de la organización del curso a un coordinador y responsable de cada centro formador, ¿sí? Que ahí está el listado, y todas las residencias forman parte. Cada módulo está organizado por una residencia diferente, como hoy, bueno, va a comenzar la residencia de la Clínica de Nefrología. Es un curso bianual de 160 horas cátedra 2021-2023, consta de 18 módulos que son mensuales. Por ahora, bueno, como por la pandemia, son módulos virtuales y la idea es que se haga por plataforma por Zoom los lunes a las 20 horas, son 4 encuentros por mes, algunos meses no van a ser todos los lunes porque hay 5 lunes o hay feriados, pero son 4 por mes.
en los cuales va a ser justamente la conexión para que haya un ida y vuelta y ustedes puedan preguntar, hacer las dudas, consultas, todos en vivo. Después va a quedar grabado igualmente para que lo puedan rever en la plataforma Aula Virtual del Colegio de Médicos. Estas 4 clases son las que nosotros jerarquizamos dentro del módulo, pero posterior también hay otras clases que los van a poder ver directamente en el aula virtual, que no son en vivo, sino que están grabadas, que es como material extra, ¿sí? Dentro de cada módulo de los objetivos para cumplir. Posterior a cada uno de estos módulos va a haber una evaluación escrita que es por método múltiple opción. Lo que me faltó decirles en cuanto a la plataforma por Zoom y la asistencia, nosotros corroboramos la asistencia dentro de los primeros 15 minutos de la conexión al Zoom. Si no es falta, digamos, si uno se conecta posterior a los 15 minutos. Se pueden justificar por guardias estas inasistencias, pero la idea es que se tenga un 80% de la asistencia de estas clases online. Después nosotros realmente tenemos acceso a cuando ustedes entran al aula virtual para ver el resto de las clases, pero bueno, va a contar de la clase online, la asistencia en sí. Cualquier duda o consulta lo vamos a ir charlando en el transcurso de la clase, y cuando se hacen estas, pueden hablar tanto por chat, ¿sí? O al final de que el speaker hable, pueden hacer todas las preguntas. Por favor, siéntanse cómodos, y este curso es para ustedes, para que aprendan y se saquen todas las dudas, así que, por favor, siéntanse bien cómodos. Igualmente hay un chat o un foro en el aula virtual para que ustedes puedan acceder. Como saben, tienen el link de acceso, es un acceso frecuente, así que hasta el fin de año va a ser el mismo link de acceso por Zoom, y el aula virtual ya les llegó por mail a todos el usuario y la contraseña para ingresar. Así que prueben y chequen que esté todo bien, si no se pueden comunicar con la parte de informática del Colegio de Médicos, que estaba ahí puesto en el mail también para que puedan consultar en caso de alguna duda o alguno tiene algún problema con el acceso. No sé si alguno tiene una duda o algo, si no le doy la bienvenida, ¿sí? A la primer clase. Este módulo está organizado por la Clínica de Nefrología de Enfermedades Cardiovasculares de Santa Fe, con la doctora Bailacqua Guillermina, y la primer clase va a estar de bioestadística, va a estar a cargo del bioingeniero Lucas Costa, que es coordinador de la unidad de bioestadística de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNL. Así que lo dejo a usted que comparte pantalla y arrancamos con la primera clase. Bueno, hola, buenas noches a todos. Espero que estén todos bien. Me toca divertirlos la primera clase entonces con mi estadística. ¿Deben tener unas ganas? Bueno, esperemos que salga bien. Es una clase breve, es más un repaso, si se quiere, que una clase con demasiados contenidos bien detallados, pero recordando algunas cuestiones y contando algunas cuestiones de bioestadística que son importantes repasar, saber. Voy compartiendo pantalla. Coméntenme si se ve bien. Sí, se ve bien. ¿Sí? Bueno, perfecto. Bueno, muchas caras no voy a ver, veo, porque están la mayoría con cámara apagada, pero no importa. La idea sería, como dijo Lucía, que, bueno, sobre el final pueden hacer las preguntas, que vayan anotando. Si alguien necesita en algún momento frenar y decir que algo no entiende, que algo no le cierra o quiere alguna explicación más, le invitamos a que lo haga. Como no es mucho el tiempo, puede pasar justamente si hubiera muchas preguntas intermedias, tal vez no alcanzaríamos a llegar al total de la clase. Pero bueno, vamos viendo la dinámica, cómo se da. Y bueno, preguntar sin miedo, que estamos por aprender, sobre todo, ¿no? No piensen que los demás, por una pregunta que ustedes crean, no, ¿cómo voy a hacer esta pregunta si es muy básica? Seguramente a la gran mayoría esa pregunta le va a servir también, así que no tengan miedo en preguntar, en hacer cualquier consulta que les parezca pertinente. Bueno, mi nombre entonces es Lucas, soy ingeniero, la formación de toda la parte
Ciencias de Datos la hice en el Hospital Italiano de Buenos Aires, y después también cursé el doctorado ahí en el Hospital Italiano también. Y ahora, bueno, estoy desde hace 5 años en la FCM de UNL, primero como parte de la unidad de bioestadística aplicada, y bueno, y ahora ya como coordinador de la unidad. Arranquemos. Objetivo de la clase, bueno, repasar brevemente conceptos y métodos estadísticos más utilizados en investigación en medicina. ¿Sí? Vamos a hacer como decimos, un repaso. Y vamos a nombrar algunos conceptos y vamos a tratar de recordar, si es posible, algunos de ellos que seguramente escondidos en algún lado los tienen. Y algunos no, algunos tal vez los tengan muy presentes. Bibliografía de consulta. Bueno, dejo algunos nombres, algunos libros, que después hablaré con Lucía, si es de interés. Yo a través de algún drive o algo por el estilo les puedo dejar algunos de estos libros para que estén disponibles para el que quiera hacer alguna consulta. Son libros bastante, no tan nuevos como ven algunos, pero son libros de cabecera de grandes exponentes de la parte de bioestadística en medicina, y que algunos son de lectura muy simple. Por ejemplo, uno de Dawson es una lectura muy simple, muy amena, y otros son, bueno, un poquitito ya más, más complejos, pero siempre bien encaminados y muy bien pensados para la parte de estadística, de bioestadística en medicina, ¿sí? Así que cualquier cosa eso después lo charlo con Lucía y estará disponible este material. Bueno, comencemos. Vamos a arrancar diciendo algo que... Lucía, si algo sale en el chat que tiene que ver con una pregunta, por favor, decime. Pero no, puse otra cosa, que se pongan todos los nombres completos para que registren la asistente. Sí, pues yo porque doy el aviso, pero bueno, perfecto. Bueno, primero pensar la bioestadística como una ciencia interdisciplinaria, ¿sí? Nadie espera que alguno de ustedes sea experto en bioestadística, ¿sí? La idea siempre, y ustedes lo saben, con su formación de grado, después con su especialidad y demás, y mientras cursan la residencia, que una de las grandes cuestiones que se habla es la interdisciplina, y ustedes se dan cuenta que hay que trabajar en grupo, ¿sí? Con profesionales de distintas áreas, y de alguna manera justamente no tienen que ser expertos en bioestadística ninguno de ustedes. Tienen que tener conocimientos de bioestadística como para poder plantear un proyecto, plantear cómo va a ser el análisis estadístico de un proyecto, al menos globalmente, y ustedes saben que después van a tener, ¿sí?, otros expertos, tal vez no médicos, como es mi caso, ingenieros, físicos, licenciados en matemática o lo que sea, que van a ser los que probablemente los puedan ayudar a desarrollar métodos complejos, estadísticos, a ayudarlos a hacer el análisis completo de una base de datos y demás. Entonces siempre es muy importante eso. No es necesario ser un gran experto en estas áreas como bioestadística, que son un poco áreas que sabemos que son bastante más duras, ¿sí?, de lo que están acostumbrados en cuanto a ciencias, ¿no? Ciencias duras. Bastante más de lo que están acostumbrados por ahí a ver en grado e inclusive en la residencia. Pero siempre trabajando en equipo, todos sabemos que es mucho más fácil, ¿sí? Por ejemplo, tal vez algunos se enteran que FCM tiene una unidad de bioestadística que justamente brinda eso, brinda tanto a personal, docentes, alumnos de UNL, FCM, asesoramiento, pero también brinda asesoramiento a externos, ¿sí? Así que bueno. Bien, todos sabemos que tanto los médicos como tantas otras profesiones de ciencia de la salud tienen que saber entender la información y evaluar la información, ¿sí? Esa información muchas veces, ¿cómo les llega? Con publicaciones científicas, ¿sí? Obviamente con libros también, ¿no? Pero con publicaciones científicas, con distintos tipos de material que en general, ¿qué tiene? Estadística, lamentablemente. Pero tiene estadística, y hay que aprender a entender, a leer críticamente la estadística de esas publicaciones para justamente aprovechar el material
y saber que lo que están leyendo es bueno o no, o no confían completamente en este paper, o sí, o parece muy bueno. Más allá de la revista en la que esté publicado, que sería una especie de sello de calidad, pero muchas veces ustedes sabrán que eso no siempre es así. Que no siempre la revista asegura la calidad, al menos estadística estoy hablando, no disciplinarmente cardiológica en este caso, sino no siempre asegura la calidad en cuanto a la vía estadística que se utilizó. ¿Sí? Entonces, aprender a leer y ser de alguna manera críticos con lo que se está leyendo y entenderlo, siempre va a sumar muchísimo para ustedes, ¿no? Bueno, vamos al método científico, ¿no? Arranquemos con la base, la vía estadística como herramienta para investigar. En el método científico, uno de dónde parte, de una hipótesis, ¿sí? Luego de eso, desarrolla un experimento, se encarga después de hacer la recolección de los datos, analizarlos, obtener resultados, por lo tanto, de ahí obtiene conclusiones y justamente está planteado como ciclo. Muchas veces esas conclusiones disparan una nueva investigación, ¿sí? O dan pie a que la investigación se amplíe para algo más, ¿sí? O para tan simple como aumentar el N y estar más seguros de las conclusiones que tuvieron, o sea, el tamaño de la muestra, o no, da pie a algo más, una nueva investigación. Ahora, cuando pregunto yo muchas veces, esto es una pregunta que les hago, ¿a dónde creen que está la estadística, la bioestadística en este ciclo de la investigación? Y lo obvio es responder acá, ¿no? En recoger datos y analizarlos, sí, es cierto, claramente está ahí. Pero también está acá, también está en el diseño. Cuando uno está diseñando el experimento y diseñando el proyecto, uno ya tiene que tener conceptualmente qué estadística va a utilizar en el futuro. ¿Qué voy a hacer? ¿Va a ser un trabajo de prevalencia? Entonces va a ser una estadística más básica, si se quiere, más descriptiva. ¿O va a ser un trabajo de comparación de grupos? Entonces la estadística va a ser más con la idea de hacer una comparación inferencial. ¿Sí? Entonces ahí ya ustedes están, en esta parte de diseño, están pensando, ¿sí? Están pensando en qué voy a hacer, qué herramienta estadística, qué tipo de comparación, entonces también está acá. Y a veces también está en el planteo inicial, ¿sí? Entonces en todos los pasos realmente está la estadística. Digo esto porque muchas veces algunos esperan bueno, hago todo lo demás, armo la base como puedo y acá busco al que sabe estadística y le digo que me ayude a tener los resultados, ¿no? A obtener los resultados. Y muchas veces eso falla, ¿sí? Lamentablemente, porque si acá recién van a pensar qué van a hacer con la estadística, ¿sí? Seguramente cometieron errores de qué datos tomar, de qué variables recabar, de cómo, de en qué formato, ahora vamos a hablar un poquitito de eso, de cada variable. Entonces, ya se equivocan acá, ¿sí? Arrastran el error y cuando llegan acá, el que sabe estadística, entre comillas, el que sabe estadística les dice, están bien escritos tus objetivos, pero los datos que tenés no sirven para cumplirlos. Y aunque ustedes por ahí no crean, esto pasa tan seguido, que cuando llegan con la base, les tengo que decir, la base no tiene las condiciones o no cumple las condiciones porque no tiene las variables, porque tiene demasiados datos perdidos o por lo que fuere, no cumple las condiciones para que se analice lo que se planteó en los objetivos. Y la verdad, eso es una lástima, ¿sí? Entonces, por eso quiero decir que conceptos centrales de estadística están en todo el proceso del método científico, ¿sí? Arranquemos. ¿Cuál es un concepto central de la estadística o de la bioestadística, pero la estadística en general? Un concepto central es el concepto de variabilidad. Y hay una frase bastante, no me acuerdo del autor, siempre la digo y no lo cito al autor, pero en la variabilidad está la información. Y esto es una obviedad también, ¿no? Porque si algo se mide y todos los pacientes al medirle algo diera lo mismo, bueno, es una constante. Entonces tal vez
no me brinda tanta información. Ahora, cuando hay variabilidad entre pacientes es donde uno dice, acá hay información. Sea la variable que sea, que ahora vamos a hablar de variables, pero acá hay información. Hay variabilidad, entonces hay información. ¿Sí? Y yo quiero saber por qué varía así. ¿Por qué yo le doy el mismo medicamento a una persona y a otra y no actúa de la misma manera el medicamento? Por ejemplo. Eso es variabilidad ya. ¿Sí? Bien. Entonces el concepto de variabilidad, y de vuelta a la frase les digo, en la variabilidad está la información. ¿Sí? Bien. Si tengo que hablar de variabilidad, de alguna manera también tengo que hablar entonces, que ya lo nombré hace un ratito, de variable. ¿Sí? ¿Qué es variable? ¿Qué puede ser una variable? Porque variable normalmente la usa más ya cuando está pensando en algo así más de investigación. Si no, es raro que diga, ¿qué es la hemoglobina? Una variable. Pues sí, tal vez. Pero es más raro. No sé, pueden llegar a llamarlo de otra manera, pero no como variable. Entonces, empieza acá el concepto de decir, bueno, variables. Necesito hablar de variables. ¿Sí? ¿Qué es una variable? Cualquier cosa que puedo medir. ¿Sí? En un paciente, por ejemplo, ¿no? Tomando como punto de partida el tema de pacientes, pero en un paciente, cualquier cosa que puedo medir en el paciente es una variable. Entonces, ¿el peso es una variable? Sí, ya. ¿Sí? La altura, la talla es una variable también. Cualquier laboratorio es una variable también. Lo puedo medir en el paciente y en un grupo de pacientes también, obviamente, ¿no? Y de esa manera nace entonces el concepto de variable, y en estadística se vuelve imprescindible saber nombrar y clasificar a las variables. La primera gran clasificación entre variables, de todas estas que hablamos, y yo hablé todas muy de peso, talla, hemoglobina, glucemia, y también podría ser, ¿no? Raza, sexo, y otras tantas que son más, como dice ahí, cualidades. Entonces las variables, para arrancar, vamos a dividirlas en, yo creo que acá esto lo estamos repasando para todos, pero siempre viene bien, cualitativas o cuantitativas. Esa es la primera gran división, donde se bifurcan las variables que vamos a utilizar en la investigación. Cualitativas o categóricas es lo mismo, ¿sí? Son sinónimos. Decirle variable cualitativa o variable categórica es lo mismo. ¿Cuáles son esas variables? Son las variables que no se pueden, o que al medirlas no arrojan un número. ¿Sí? No se responden con un número. Esto puede ser un poquito confuso. Hasta ahí alguien me podría decir, pero si yo pregunto, por ejemplo, voy a decir un ejemplo cualquiera, ¿no? Estadio de un cáncer. Y es 1, 2, 3 y 4. Sí me devuelve un número. Es cierto, pero en realidad ustedes saben que cada uno de esos números representa una categoría, ¿sí? No está utilizado como número para, como dice ahí, no sirven esos números para hacer operaciones algebraicas. No sirve después calcular el promedio del estadio del cáncer, porque no sirve que me dé 2,7. ¿Se entiende? Por ejemplo. ¿Sí? Entonces las cualitativas o categóricas miden algo que tiene que ver con una cualidad. ¿Sí? Dentro de esas dentro de esa categoría, cualitativa, hay dos opciones. Cualitativas nominales o cualitativas ordinales. ¿Sí? ¿Cuáles son las nominales? Las que las categorías no tienen un orden definido. Que yo me dicen las categorías de una variable y yo la ordeno de una forma, y Raúl, que lo veo ahí, ordena de otra. Entonces, eso es nominal. Ejemplo, sexo, grupo sanguíneo, religión, nacionalidad, o las dicotómicas, muy, muy típicamente usadas, fumar o fumador, si no. Si no tiene el orden sí o no. Yo digo sí primero y no segundo, y viene alguien y dice no primero y sí es la segunda. Entonces, no hay orden. Entonces son las cualitativas nominales. ¿Cuáles siguen? Las cualitativas
ordinales, donde sí hay un orden bien claro. Por ejemplo, decíamos hoy, el que dije antes puede ser tomado, ¿no? Estadio de un cáncer. 1, 2, 3, 4, por ejemplo, ¿no? O si no, alguna forma de medir mejoría de un tratamiento, ¿sí? Grado de satisfacción, una escala de intensidad de dolor, por ejemplo, ¿sí? Son cualitativas, pero tienen naturaleza ordinal, tienen un orden definido claro. Bien. Después pasamos a las cuantitativas, entonces, o numéricas, las podemos llamar de las dos maneras, ¿sí? ¿Cuáles son las que sí tienen, al momento de medir, arrojan como resultado un número, y tiene todo el sentido del mundo que a esos números poder hacer operaciones, o sea, calcularle una media, calcular un desvío estándar, ¿sí? O cuestiones por el estilo, ¿sí? Y ahí tenemos también, entonces, dos divisiones, ¿no? Las variables cuantitativas discretas y las variables cuantitativas continuas. ¿Cuáles son las discretas? De las que al momento de medir, el resultado nunca puede ser con decimales. ¿Sí? Número de hijos, número de partos, ¿sí? Número de cigarrillos, dice ahí. Número de pacientes internados o de camas ocupadas, ¿sí? Al momento de medir nunca eso puede ser 2,8 o 30,5 camas. O son 30 o son 31 camas. ¿Se entiende? Igual que número de parto, número de hijos. Bueno, el número de cigarrillos sería más discutible que medio. No, pero no. ¿Sí? Son números enteros. Bien. En cambio, las discretas, las continuas, son las que sí tienen decimales. ¿Sí? Pueden estar acompañadas de decimales perfectamente. ¿Sí? Por ejemplo, altura medida en metros. Por ejemplo, ¿no? Presión intraocular. Dosis de un medicamento administrado. ¿Sí? Peso. Si quisieran, ¿sí? Tranquilamente podría ser medido con decimal, ¿no? Y acá viene un punto clave, que es, tengan cuidado y no digan que una variable es, por ejemplo, discreta por cómo están acostumbrados a usarla. Porque, por ejemplo, un error típico. Les pregunto, la variable edad, ¿qué tipo de variable es? Clasifíquenla. Y muchísimos me dicen cuantitativa discreta. En adultos, sobre todo, ¿no? Pensemos en adultos porque por ahí en pediátricos podría ser que alguien me diga más rápidamente el continua, pero en adultos. Y cuantitativa discreta. Tiene 31, tiene 45, tiene 68 años. Pero no, la variable por naturaleza es cuantitativa continua. El tiempo es un continuo. Si yo quisiera, lo mido con decimales. Sean años, sean meses, sea como sea, pero lo mido con decimales. Entonces, no es como usamos la variable, por ahí uno viene con él, digamos, está acostumbrado a usarla de manera discreta porque no le interesa si tiene 60 o 60,5 años, ¿sí? O tiene 60 o tiene 61, y dice, ¿por qué? ¿Para qué la necesito? No importa, la variable por clasificación es continua, el tiempo es un continuo, por ejemplo, ¿sí? Entonces eso lleva a que muchas veces seguramente yo les diría algunas variables acá y seguramente me las responden mal. ¿Sí? Las clasifican mal. Pero no es una cuestión de costumbre y de práctica nada más, ¿no? La charlamos un segundo y se dan cuenta, está bien. ¿Sí? Otra cuestión que podría ser, aunque esta ya no es mucho más técnica, a veces el IMC, ¿sí? El índice de masa corporal. Algunos me dicen, es discreto, es 29, 30, 31. No, otros sí lo usan ya con decimal y se dan cuenta que es continuo. Pero también podría ser un caso, ¿se entiende? Podría ser un caso de esos que ustedes dicen, no, pero yo lo uso sin decimales. Entonces, es discreto como variable. No. Cómo la usan no es lo mismo de qué naturaleza tiene la variable. ¿Bien? Vamos un poco rápido, como dijimos, porque el tiempo no es demasiado. Las variables cualitativas, típicamente, ¿cómo las represento? Son las, entre comillas, más simples, podemos decir, ¿no? Porque yo típicamente tengo la variable, en este caso, sexo, femenino, masculino. ¿Sí? ¿Cómo la represento? Y de manera gráfica, con algún gráfico típico, como podría ser el de torta, o sectores, que es este, ¿sí? O con un gráfico de barras también. Perfectamente podría uno de barras. ¿Está?
Y numéricamente, como la representé, con porcentaje típicamente, ¿no? Frecuencia relativa o porcentaje. Y siempre esto lo puedo acompañar de la frecuencia absoluta, o sea, el conteo. ¿Sí? Pero la parte cualitativa es como más simple, porque uno dice, bueno, con el conteo y el porcentaje que representa al lado es suficiente, ya numéricamente la describí. Y en cuanto a gráficos, mucho más magia que hacer. O un gráfico de torta, hablando de una variable, siempre, obviamente. Estoy hablando de una variable a la vez, en este momento. O un gráfico de torta, ¿sí? O sectores, o un gráfico de barras. Está bien, hasta ahí estamos bien. Si yo le preguntara, ¿es indistinto en este caso usar barras o torta? Sí, sí, es indistinto. El que les guste más. Ahora, si la variable es ordinal y de varias categorías, supongamos grupo sanguíneo, ¿no? Yo les preguntaría, ¿cuál es mejor? Y yo esperaría que me respondan el de barras y no el de tortas. Yo estoy cansado de ver gráficos de torta en la tele, en publicaciones científicas, en divulgación científica en ciencias médicas, por ejemplo, que estamos hablando de esto ahora, ¿no? Con esas tortas que tienen 400 porciones, que son así cada porción, y que sale un numerito que ya no se puede ver, y que si ustedes la analizan, el gráfico no sirve. El gráfico tiene como fin tratar de hacer más clara la información. En vez de ver una tabla que por ahí está llena de números, uno dice, bueno, yendo al gráfico puedo verlo hasta más visual, justamente, por algo un gráfico, ¿no? Más visual y demás. Entonces, esas tortas que tienen 8, 10 porciones, y algunas porciones son del 1%, del 2%, están muy mal construidos. Y sobre todo, el de tortas es todavía peor cuando es ordinal. Porque si no saben usar bien el software encima, no se los pone a las porciones de manera ordinal, sino que las mezcla todas. Entonces, peor todavía. Entonces, en una ordinal de varias categorías, yo por ejemplo les digo, es mucho más claro un gráfico de barras, donde ustedes pueden poner el orden de cada, ¿sí? Supongamos, ¿sí? Y, por ejemplo, decíamos una escala de dolor o un estadio de cáncer, ¿sí? Entonces pueden poner en orden los estadios y ver cómo se distribuyen, ¿no? los porcentajes, ¿sí? ¿Se entiende? Cualquier cosa me frena. Cuando la variable, entonces pasa a ser numérica, ¿sí? Cuantitativa. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué gráfico puedo usar? Voy a arrancar por los gráficos y después vamos un poquito a lo más a lo numérico. ¿Qué gráfico puedo usar? Y el que más acostumbrado creo que estamos a ver todos es el histograma, creo. ¿Sí? Aunque en ciencia de la salud también se usa mucho el gráfico de caja, que no le alcanzamos a ver en detalle en esta charla porque no nos da el tiempo, ¿no? Pero, y entonces, un poco uno dice, bueno, ¿qué es el histograma? Y bueno, el histograma es un gráfico de barras, pero que tiene una característica particular. Todas las barras están unidas. ¿Por qué? Porque la variable que está midiendo es continua. Eso. ¿Se entiende? Es continua. Entonces fíjense que hay el histograma tiene todas las barras unidas, no hay espacio entre barras. Después está el tema de la clase, de la frecuencia. No nos vamos a meter en lleno a esto porque no llegamos, sino, pero el histograma es para variables cuantitativas continuas. ¿Sí? Necesita que haya continuidad en la variable. Edad, peso, talla, hemoglobina. ¿Qué pasa cuando la variable es discreta? Voy a tener una distribución también de frecuencias, pero las barras no pueden estar unidas gráficamente. ¿Se entiende? Porque justamente no hay continuidad. No hay continuidad en la variable. Entonces, estaría mal hacer un histograma de una variable que es discreta por naturaleza. Tengo que hacer un gráfico de barras, donde tal vez se vea algo también medio campanado, como vamos a hablar dentro de un ratito, pero no pueden estar unidas las barras, por ejemplo. ¿Sí? Repasando eso. ¿Se entiende hasta ahí? Espero que sí. No veo muchas caras, así que espero que sí. Bueno,
Más allá de los gráficos, repasemos un poquito. Y si empezamos a hablar de cuestiones numéricas, de cómo describir a la variable de manera numérica, ¿qué pasa? Bueno, vamos a tener lo que se llaman medidas descriptivas, ¿sí? De una variable numérica o cuantitativa, ¿no? Por un lado vamos a tener lo que se llaman medidas de posición. De posición. Los cuartiles, los percentiles, ¿sí? Los cuantiles, perdón. Los percentiles, los cuartiles, los deciles, los quintiles. El que más les suena a ustedes seguramente percentil, ¿no? Uno de los que más se utiliza en ciencias médicas. ¿Estamos bien? Sin embargo, otro muy interesante y muy utilizado en bioestadística, el cuartil, los cuartiles. ¿Sí? Esos tres valores que dividen la torta en 4 porciones de 25%, el cuartil 2 que es la mediana, ¿sí? El cuartil 1 que deja 25 a la izquierda y 75 a la derecha, el cuartil 3 que deja 75 a la izquierda, 25 a la derecha. ¿Sí? Los cuartiles en ciencia, en investigación y en estadística tienen mucho peso. El percentil por ahí ustedes lo ubican más porque tiene más aplicación, ¿no? Más aplicación en el día a día asistencial, si se quiere, ¿no? Después, medidas de centralización o de centralidad. ¿Cuáles son? La que todos conocemos, creo que más usamos, que es la media o promedio. Media o promedio. Después la mediana, que decíamos que comparte ahí, está en posición, pero también está en centralidad. La mediana, ¿sí? Que es el valor que divide 50 y 50% de la muestra. Y la moda, que es el valor que más se repite. ¿Se acuerdan? Esas son medidas de centralización o centralidad. Después, ¿qué tenemos? Las medidas de dispersión, recordando, donde la que más ubican seguramente y recuerdan es la desviación típica o desvío estándar. ¿Sí? Otras, como son el rango, el coeficiente de variación, la varianza, el rango intercuartílico. Cuando yo resto Q3, cuartil 3 menos Q1, cuartil 1, obtengo lo que se llama el rango intercuartílico. ¿Sí? Que podemos ver para qué se usa. Y después también existen otras medidas descriptivas que son las de forma. Una que se llama simetría y otra que se llama apuntalamiento o kurtosis. Un poco más complejas ya y no tan comunes de conocer. Ya están más metidas en la bioestadística un poquito más profunda, pero para tenerlas ahí en un cuadrito. Muchas de estas ustedes las conocen, seguro. Percentil les sonó. No, les sonó, no, saben lo que es. Cuartil seguramente algunos dicen sí, tengo claro lo que es un cuartil. La media, la mediana, la moda, el desvío típico, el rango intercuartílico para algunos, ¿sí? Todas medidas descriptivas me van a ayudar a, justamente, describir a la variable numérica, ¿sí? O cuantitativa, con una serie de estadísticos correspondientes para la misma. ¿Sí? ¿Se entendió hasta ahí? Bueno, después ¿qué tenemos? El tema de empezar a hablar. Y bueno, y cuando el histograma toma una forma acampanada, ¿se acuerdan? Tenía un nombre eso. ¿Sí? Yo dibujo el histograma de la variable edad y me da algo acampanado. Bueno, eso se llamaba, ¿se acuerdan? Campana de Gauss o curva normal. ¿Sí? Que tiene una serie de cuestiones muy claras. Cuando hay una distribución o curva normal, uno sabe que el valor más alto de esa campana es la media, que hay una simetría en cómo la campana va cayendo hacia cualquiera de los dos lados, hay una simetría bastante clara, y esa simetría está muy relacionada al desvío estándar, ¿sí? Entonces, cuando uno habla de curva normal, está hablando también de parámetros, ¿sí? De estadística paramétrica. Hay parámetros claros, está la media, está el desvío, que me ayuda a... De hecho, ustedes a un software le dan un valor de media y un valor de desvío y les puede dibujar perfectamente la curva normal teórica para esos valores que les dio. ¿Sí? Entonces por eso se llama, en este momento, la curva normal, la curva de Gauss, está asociada a la estadística paramétrica. ¿Bien? ¿Y qué pasa con la curva? Y bueno, puede, más allá de la fórmula, que la pueden odiar si la ven obviamente así, pero uno empieza a decir, bueno, ¿y qué pasa con la curva? Y a veces la curva es alta y flaca, hay veces que es más baja y ancha, hay veces que es bastante
simétrica y proporcionada. Entonces ahí uno empieza a decir, bueno, hay situaciones donde, por ejemplo, se puede tener la misma dispersión pero distinta media, ¿sí? O que la media sea la misma pero la dispersión sea distinta, ¿sí? Entonces empieza a dar ese juego con las variables numéricas que pueden resultar interesantes, ¿sí? De la curva gaussiana y el análisis en estadística. Esto yo creo que lo voy a tener que pasar porque estoy viendo un poco el horario y no voy a llegar al final. Pero un poco va relacionado a la parte que tal vez más le suene y más están acostumbrados a utilizar, de el percentil y el puntaje Z. El puntaje Z y el percentil, esa toda distribución normal se la puede transformar en una distribución estándar y de alguna manera poder saber en qué posición está un paciente respecto a su población, ¿sí?, semejante. O sea, un paciente de tal edad, tal sexo, tal edad, en qué posición está respecto a un parámetro X, ¿sí? Respecto a la población. Si está en la zona media, entonces coincide con la mayoría de la población de ese sexo y de esa edad, o si está hacia algún lado, ¿sí?, o si se corrió hacia algún lado, y entonces ustedes pueden llegar a tomar una decisión de, no, tiene un percentil muy alto, o un puntaje Z muy alto, no está bien esto, ¿sí? Entonces toman decisiones en base a estadística también ahí, ¿no? La bioestadística está en la toma de decisiones cuando ustedes están en su momento asistencial también, no solo en la investigación, sino en la atención asistencial. Ustedes están usando estadística muchas veces, ¿sí? Voy a dejar ahí porque si no, no voy a llegar a lo demás. Pero bueno, acá eran los ejemplos típicos de percentiles y puntajes Z, y un poco visto en el crecimiento, más pediátrico, en el tema de crecimiento y demás, como se nos enseñan seguramente en grado, a todos los han enseñado. Bien. Ahora, sigamos. ¿Qué pasa con la estimación estadística? ¿Da resultados 100% seguros y sin ningún tipo de error? No, obviamente no. Uno mide esa variabilidad que le interesa y la analiza. Ahora, ¿la conclusión que sacó es 100% segura? No, desde ya que no. La estadística tiene incertidumbre asociada, ¿sí? Siempre tiene incertidumbre. Entonces, cuando yo calculo una media, ¿sí?, supongamos una variable del peso, calculo la media, esa media que yo calculo en mi muestra, y acá yo me estoy metiendo con muestra de población, que no llegamos a definirlo en detalle, pero yo trabajo con muestras, no trabajo con poblaciones. ¿Por qué? Porque trabajar con una población es extremadamente caro y costoso temporalmente y económicamente. Nadie puede trabajar prácticamente con poblaciones, ¿sí? Entonces se trabaja con muestras. En investigación clínica se trabaja con muestras, que te van a tratar de ser estadísticamente representativas y demás, pero son muestras. Cuando yo calculo la media en mi muestra de pacientes, la media de peso, lo que yo tengo es un estimador puntual del peso. Y esa media es un estimador puntual, ¿sí? Es muy probable que no sea el correcto, que no sea el verdadero valor medio de la población que está representando mis pacientes, ¿entiendes? Mi muestra de pacientes. Entonces es el estimador puntual. Lo uso, sí, lo uso, obviamente, lo muestro. Ahora, tengamos en cuenta que también pueden utilizar el estimador o la estimación por intervalos, ¿sí? O intervalos, como quieran, perdón. Por intervalos, ¿sí? Donde yo en vez de dar un solo valor, doy dos valores, un límite inferior y un límite superior. Y digo, con cierto nivel de confianza, que ahora vamos a ver, yo sé que el verdadero valor de la población está en estos dos valores que yo di. ¿Se entiende? Entonces, la estimación por intervalo es algo muy importante en bioestadística. No siempre, no es útil estar hablando únicamente de la media y el desvío estándar que me dio mi muestra. Cuando uno puede calcular los intervalos de confianza, es clave
Es muy importante eso, porque ustedes están dando más información todavía, ¿sí? Entonces se vuelve realmente útil entender un poquitito de esto, ¿sí? Esto más o menos lo que dije. Ahora, ¿y la confianza? ¿Qué es la confianza? Bueno, como decimos, yo no puedo tener confianza 100% del resultado que estoy dando, ¿no? Porque no trabajo con la población. Los intervalos de confianza existen porque trabajo con muestras, entonces no me sirve decir 100% de confianza, no puedo tener 100% de confianza. Entonces, elijo un nivel menor de confianza. ¿Cuál es el típico nivel de confianza que voy a elegir? Por convención, diría yo, 95% de confianza. Me permito un 5% de error, ¿sí? Tengo mucha confianza, tengo 95%, pero yo sé que hay un 5% de lo que digo puede estar mal. ¿Está? Entonces el nivel de confianza tiene que ver con eso. Es como una forma de decirlo también este tipo, este gráfico. El verdadero valor, mu, que es la media, es este, ¿no? Es esta línea celeste, no sé si se verá bien, quedó un poquito clara, perdón, es este. Si yo repito 100 veces el experimento que mide el peso en distintas muestras, 100 veces quiere decir 100 muestras distintas, ¿no? Que mide el peso, el verdadero peso de la población es este. Lo que quiere decir 95% de confianza es, bueno, de los 100 experimentos, 95 de los intervalos de confianza, que cada experimento va a dar un intervalo de confianza, ¿no? Un valor puntual y un intervalo de confianza asociado. 95 de los experimentos que realice van a incluir al verdadero valor poblacional. Y 5 de esos experimentos que realice no lo van a incluir, que serían estos celestitos, ven que no, el intervalo que sería los 2 puntos estos, no incluyen al valor real o poblacional. Eso quiere decir tener confianza. Muchísimas veces va a incluir y va a estar bien. Y algunas pocas veces yo tengo que saber que puede que no me funcione, que no dé el valor real. ¿Entiende? Entonces, por ahí viene un poco el tema del intervalo de confianza. Y si nos preguntamos, ¿y de qué depende el intervalo de confianza? ¿Cómo lo calculo? Es una fórmula matemática, ¿no? Se entiende, hay que explicarla, pero es entendible, ¿no? Pero, ¿y de qué depende? Y bueno, depende de varias cosas, pero las 3 principales, ¿sí? De un intervalo de confianza, ¿por qué es más grande o más chico un intervalo de confianza? Hay 3 cosas que le influyen fuerte en un intervalo de confianza, de una variable cualquiera, ¿eh? Quedémonos en peso por decir una, ¿sí? La variable peso. Tengo el estimador puntual y tengo el intervalo de confianza asociado. Bien. La media, por ejemplo, ¿no? La media de peso y su intervalo de confianza. Bueno, bien. ¿De qué depende que sea más grande o más chico el intervalo de confianza? Una de las cosas de las cuales depende es del nivel de confianza que yo elija. Y el que elige la confianza soy yo como investigador. No me la impone nadie. ¿Sí? Típicamente por convención vamos a usar al 95%. Pero yo la elijo la confianza. Entonces, una de las cuestiones es el nivel de confianza. Si quiero más confianza, el intervalo de confianza va a crecer. A ver si esto es claro. Si quiero más confianza, el intervalo de confianza tiene que ser más grande. Porque tengo que estar asegurando que incluya al verdadero valor de la población. Entonces, quiero mucha confianza, el intervalo de confianza va a tender a crecer. ¿Se entiende? Otra cuestión de la que depende el intervalo de confianza, la variabilidad de los datos. Si los datos tienen mucha variabilidad, y llamémoslo de otra forma, mucha dispersión, también el intervalo de confianza va a crecer. ¿Sí? O bueno, por lo contrario, ¿no? Poquita variabilidad, el intervalo de confianza va a poder ser chico. ¿Está bien? Y el otro gran punto que somos insoportables los que hacemos estadística, ya sé, y muchos nos odian por eso, es, yo trato de no ser así, pero les explico, que siempre les piden un tamaño de muestra mayor. No, más n, no me alcanza, tiene que ser mayor el n. Y los que han tenido la experiencia de mandar publicaciones científicas a revistas importantes, internacionales, muchas veces ustedes hicieron un trabajo tremendo, un gran esfuerzo, desde lo económico, del trabajo humano y demás, y de repente la revista le dice, no, con ese N yo no puedo publicar con ese N. Parece que los menospreciará. Pero lo cierto es que los tamaños de muestra, los tamaños muestrales tienen que ver mucho con intervalo de confianza. Cuando uno muestra intervalos de confianza muy grandes de un parámetro, es porque el N probablemente haya sido bajo. Entonces yo no puedo tener certeza. Entonces para que el intervalo funcione, tiene que ser gigante, para que trate de
captar al verdadero valor poblacional. Entonces esas son las 3 puntos claves que tienen que ver con esto del intervalo de confianza, que es una gran herramienta para ayudarnos a decir, bueno, más allá de que la media fue esto, yo te digo que el intervalo de confianza es este. Cuando sirve mucho, por ejemplo, cuando ustedes están haciendo un trabajo de prevalencia. ¿Sí? Está muy bueno que cuando uno calcula la prevalencia, y no siempre se hace, calcule el valor de prevalencia que da, o sea, la frecuencia, ¿no? 10%. Pero está muy bueno siempre acompañar el intervalo de confianza. Entre 8 y 12%. Entonces, ahí uno da más información, ¿sí? De cómo, dentro de qué rango estaría el verdadero valor poblacional basado en la información de mi muestra, obviamente, ¿no? Bien. En este breve repaso, paso a hablar un poquitito de lo que dijimos en un momento, la inferencia. La inferencia inductiva es la que usa la estadística. Hay otra inferencia que se llama deductiva, ¿sí? Que tiene que ver con la parte que es más utilizada en los teoremas, axiomas y más matemáticos, ¿sí? Que las premisas son claras y siempre que suceda esas premisas el resultado es el mismo, ¿sí? Las conclusiones son las mismas. Entonces es bien matemático la inferencia deductiva. En cambio, en bioestadística, en ciencias de la salud, en ciencias médicas, lo que se hace es la inferencia inductiva, que uno saca conclusiones más allá de las premisas. Entonces, de alguna manera, también esas conclusiones pueden fallar, ¿sí? No siempre funcionan tan perfecto como yo creía, y es parte de la ciencia, ¿no? Como constantemente se van descubriendo cuestiones que en un momento dieron así, y con el pasar de los años ustedes saben que cambian, y se dan cuenta que no era tan así como había dado, ¿sí? Entonces, por eso se trabaja con inferencia inductiva. ¿Qué es hacer inferencia? Es comparar, decíamos hoy, comparar dos grupos, ¿sí? ¿Cuánto es la concentración plasmática de hemoglobina entre un grupo de 309 vivos, ¿sí? Al año y 28 muertos al año? Y entonces uno tiene el estimador puntual, que sería este puntito rojo, que supongamos que es la media, ¿sí? Y el intervalo de confianza, ¿sí? Que serían estos bigotitos. Entonces uno dice, bueno, vamos a hacer inferencia. ¿Hay diferencia entre los que vivieron y no al año de concentración plasmática de hemoglobina? Y bueno, la conclusión será, ¿sí? Que sí hay diferencia probablemente, ¿sí? En este caso porque los intervalos de confianza no se tocan, no comparten nada. Entonces es una situación típica de hay diferencia. Otra situación, está muy vista en papers, ¿sí? Donde la barra, el techo de la barra tiene que ver con la media y la barrita de error debería ser el intervalo de confianza. Muchas veces se hace trampa y acá en vez del intervalo de confianza se pone el error estándar o el desvío estándar, y no es lo más correcto, pero bueno, son vicios de la investigación en ciencias médicas. Si a un momento tendremos tiempo, se les podrá explicar por qué lo que tendría que figurar en esta barrita de errores es el intervalo de confianza al 95%. Bien. Entonces, cuando hago inferencia, ¿yo qué quiero? Comparar. ¿Y qué de alguna manera hago entonces? ¿O qué uso? Lo que se llama la prueba de hipótesis, el test de hipótesis. De plantearme la hipótesis de una manera más estadística. Una hipótesis que vamos a llamar nula, ¿sí? Que es lo que se supone cierto. Y es la hipótesis, se llama muchas veces H0, H nula, la hipótesis nula, perdón, la hipótesis de no diferencia o de no cambio, ¿sí? Esa, por defecto, no hay diferencia hasta que pueda demostrar lo contrario. Entonces, no hay diferencia de hemoglobina entre vivos y muertos, por decir algo que hablamos recién hace un segundo en un gráfico, nada más. Esa es la hipótesis nula, siempre es la no diferencia. En cambio, se genera, en consecuencia, la hipótesis alternativa, ¿sí? H1 o HA, en este caso, bueno, que es lo contrario a la hipótesis nula. Sí hay diferencias entre los grupos, entre vivos y muertos de hemoglobina. Sí cambia algo, ¿sí? Entonces es una forma de escribir, ¿sí? Es una forma de escribir la hipótesis nula de alternativa a la hipótesis que uno planteó por ahí del proyecto. Lo primero que hay que decir es, no hay diferencia hasta que yo pueda demostrar que la hay, ¿sí?
Y acá viene una parte bastante complicada, que es la parte inferencial, donde yo, ¿qué hago con los datos? Los someto a un test estadístico. El test estadístico me va a dar un valor que se llama valor P, que yo creo que todos hemos escuchado hablar y muy pocos entendemos, ¿sí? Me animo a decir eso, no por menospreciarlo ni mucho menos, sino porque mucha literatura médica está mal planteada conceptualmente el valor P. Y también otro concepto importante o otra cuestión importante del valor P es que parece que fuera lo que hay que encontrar en medicina para publicar. Tengo que tener un P significativo, si no mi investigación no sirvió de nada. Y es muy típico eso. Y hay mucha gente peleando contra eso, ¿sí? De hecho, mi tesis de doctorado es sobre el mal uso del valor P, digamos. Entonces, el valor P es algo que está muy relacionado a la bioestadística, estamos de acuerdo. Está bien hacer test estadísticos que arrojen valores P y poder tratar de concluir sobre eso, pero no es que el valor P es la verdad absoluta de todo y me dio significativo y encontré algo y puedo publicar y me dio no significativo y, no, bueno, no significativo, ni escribo el paper para qué, si me dio no significativo no me lo va a publicar nadie. No, no es así. ¿Sí? No es así. Lo que sí yo quiero que les quede claro de acá es, una cuestión es la significancia estadística, que es algo que yo decido. Y es algo parecido a lo que hablamos en intervalo de confianza. Cuando yo estoy haciendo una investigación y voy a comparar dos grupos y voy a ver si son distintos, ¿sí? Yo defino el nivel de significancia estadística, o sea, el error que me permito, ¿sí? Es de falso positivo, no me puedo meter tan fino para hablarles de eso, pero yo digo, el error que me permito es 5%. Muy relacionado, como decíamos hoy, al intervalo de confianza. ¿Sí? El error que me permito es 5%. Bueno, 5%, ok. ¿Quién lo define eso? Bueno, también se usa el 5 por convención, voy a ser sincero, pero lo define el investigador. Si el investigador dice, quiero usar 10% de error, y lo puede justificar, lo usa. Y si el investigador dice, quiero usar 1% de error, o sea, o admitir hasta 1% de error, y lo puede justificar, lo usa. O sea, nadie les puede decir a ustedes qué alfa usan. Por convención uno va a usar el 5% muy típicamente la mayoría de las veces. Sin embargo, el alfa es algo que lo propone el investigador. En cambio, el valor P, que hablábamos y que hay que mirarlo con cuidado, que no es la verdad absoluta de la estadística, es un valor, una probabilidad que sale de aplicar un test estadístico a los datos. O sea, el valor P sale de los datos. En cambio, el alfa no, el alfa lo propone el investigador. ¿Sí? Quiero que eso quede claro. Esto voy a pasar, estamos medio justitos de tiempo. Cuando uno va a hacer inferencia, dice, bueno, voy a hacer inferencia. Primero la univariada y después la multivariada. Y ahí también, cuando yo leo un paper, siempre tiene estadística multivariada y si no parece que no fuera nada. Bueno, hasta ahí. Depende del proyecto. Puede haber un muy buen proyecto con estadística univariada solamente. Y hay proyectos que sí, que dan para hacer estadística multivariada. Pero ¿por qué digo dan para? Más allá del tema, la estadística multivariada es tremendamente dependiente del N. Necesita mucho N. Si no, yo al software le digo, haceme una estadística multivariada. El software lo va a hacer igual. Ahora los resultados van a ser pésimos, porque si tengo poquito N, hacer algo multivariado con muchas variables a la vez, no tiene ningún peso estadístico. ¿Sí? Entonces, la estadística multivariada se hace, sí, obvio. Es interesante, recontra interesante, pero tiene que ser un proyecto pensado para estadística multivariada. No puede ser que mi proyecto, que venía con una idea más simple, pero interesante, después diga, no, pero metámosle multivariado porque acá está la posta, acá me lo publican. No. Si no fue pensado para multivariado, no le hagan multivariado, porque vamos a cometer un error. Bueno, después simplemente decir, y esto muy cortito, ya termino acá, simplemente decir, ¿por qué decía yo tanto? Clasifiquemos las variables. Bueno, porque clasificar las variables realmente ayuda mucho a entender, como les decía desde un principio. Yo tengo dos variables cuantitativas.
No, perdón, acá primer ejemplo, perdón. Una cuantitativa y una cualitativa. O sea, tengo una variable de grupo, tratamiento A, tratamiento B, y una cuantitativa, hemoglobina, en sangre, ¿sí? Plasmática. ¿Qué voy a hacer ahí? Por ejemplo, voy a usar pruebas estadísticas que me comparen, por ejemplo, la media del grupo A, la media del grupo del tratamiento A, la media del tratamiento B, y me compare las medias a ver si son diferentes o no. Haga esa prueba de hipótesis que hablamos antes. ¿Sí? Eso es cuando es una quali y una quanti. Cuando son las dos cualitativas, quali-quali, ¿sí? Pongamos cualquiera dijimos, sexo y no sé, digamos, infarto agudo de miocardio. ¿Sí? Quali-quali, o sea, sexo masculino o femenino, infarto agudo, sí, no. En ese caso, el test estadístico, por ejemplo, que les va a sonar seguramente a varios, es la prueba chi cuadrado, ¿sí? O el test chi cuadrado de Pearson. Cuando es quali-quali, prueba chi cuadrado, por ejemplo. Yo no di el nombre antes, perdón. Cuando es quali-quanti, prueba T, para comparar medias. ¿Sí? Y después otras pruebas para comparar medianas, pero vamos a lo más simple. ¿Sí? Comparo medias, prueba T de muestras independientes, por ejemplo. Quali-quali, prueba chi cuadrado de Pearson. Quanti-quanti, ¿sí? Coeficiente de correlación de Pearson. ¿Sí? El coeficiente de correlación que se traza a la recta y a ver si hay una correlación positiva, negativa o no hay correlación. ¿Está? Y acá un cuadro de las pruebas paramétricas y cómo elegirlas, que ven que no es tan fácil, pero se aprende. Prueba paramétrica de cómo elegir si tengo que hacer una prueba T de una muestra, de dos muestras independientes o de dos muestras relacionadas. O tengo que hacer una ANOVA. ¿Qué es una ANOVA? Tengo que comparar 3 o más grupos. ¿Sí? No tengo solamente tratamiento A y B. Tengo placebo, A y B. ¿Sí? Entonces ahí ya tengo que comparar 3 medidas distintas de algo. No puedo usar prueba T, tengo que usar análisis de la varianza o ANOVA. Son cuestiones relacionadas, obviamente, y ya las dije por arriba rápidamente. Son cuestiones muy escuchadas y que uno las leyó y va a congresos y les hablan de ANOVA, de chi cuadrado, de exacto de Fisher y de... Bueno, la idea es saber que hay que tener la idea general de estas cuestiones para poder decir, escucho y entiendo a qué va, sé que está comparando medias, sé que está comparando proporciones, sé que está... O voy a plantear mi proyecto y sé qué voy a hacer, qué voy a comparar. ¿Dos grupos? Ok. ¿Y cuál es la variable que voy a comparar entre los grupos? ¿Es quanti o es quali? Es quanti. Bueno, probablemente es una prueba T. O la versión no paramétrica, pero no me voy a meter en eso. No, es quali también. Tengo dos grupos y la variable es cualitativa la que voy a comparar. Bueno, una prueba chi cuadrado de Pearson. Y así uno va generando ese ejercicio de empezar a entender desde el principio su proyecto por dónde va a ir, qué variables voy a necesitar, medir y todas estas cuestiones. Bien. Traté de no pasarme tanto y perdón si fui rápido. Sé que fui rápido. Me odio, hay gente que me odió probablemente. No, muchísimas gracias. Ahí Bueno, Lucas. me fui un segundo, perdón, ¿no? Sí, Lucía me parece que se quedó frisada. Lucía, no sabía si era yo. No, el tema, no, muchas gracias. La idea era tener un primer abordaje de este tema. Después, como yo te había planteado cuando lo charlamos por afuera, va a haber otra parte más enfocada en lo que es el análisis de algún estudio con las variables que habitualmente nosotros usamos, Sí. o analizamos o consideramos en los estudios que leemos, en los trayectos que leemos habitualmente. Pero bueno, la idea era tener un primer abordaje con vos, y obviamente que hay muchísimo para leer, cosas a las que realmente tenemos que dedicar tiempo, y creo que es interesante por ahí llevarnos la idea de que hay
hay gente disponible para asesorarnos un poco cuando largamos con esto, ¿no? Que habitualmente no lo tenemos incorporado. Realmente eso yo lo quería rescatar porque en el diagrama, hoy justo estábamos hablando con las chicas de otra base de datos, y cómo en realidad vos podés tener 1.000 millones de variables y haber invertido muchísimo tiempo, pero cuando no tenés un enfoque estás como por la mitad y realmente te sentís que no va para ningún lado y que no sirvió para nada. Sí. Así que eso me parece muy importante, saber que hay que pedir ayuda desde el primer momento. Lucía, vos no sé qué estabas diciendo, pero ¿querías agregar algo puntual? No, perdón que se me cortó. No, quería preguntarle a los chicos si alguno tenía alguna duda o algo que aproveche a preguntar acá justo a Lucas que está conectado. Así se resuelven todas las dudas. Pueden prender los micrófonos y hacer la pregunta. Por el chat no hay nada. No. Sí, fue una clase que hay que ir un poquitito rápido como para dar un pantallazo, así que probablemente se atoraron de información y no saben ni qué preguntar. Sí, por ahí tener en cuenta que si hay alguna duda puntual que quieren hacer llegar, se la podemos hacer llegar a Lucas y a través de Lucía o bueno, Lucía, vos pásamelo a mí si querés, y charlamos, ¿sí? Tratamos de aclararla o dejarle material como ya dijimos previamente. Sí, yo obviamente les dejo el PowerPoint. Bueno, ya Guillermina me ha pedido las preguntas, digamos, evaluativas, para que se las voy a pasar a ella. Y bueno, y después hablo con Lucía para el material de libros, pero sí, disponible para las consultas. Bárbaro, el material se lo subimos al aula virtual a los chicos y ahí si se les ocurre después alguna duda, estudiando, revisando el tema, hay un foro y bueno, yo te la hago llegar así la contestás vos, Lucas. Me parece perfecto. Sí. No sé si alguien tiene alguna pregunta. No, igual fuiste muy claro. Sí, excelente. Tal vez muy primera clase que no se animan a preguntar, sí, pero bueno, la idea es eso. Bien. La idea están un poco tímidos todavía. No estamos familiarizados. Sí. Pero la idea es eso, justamente, que esta clase sea en esta metodología para que todos puedan hablar y si vienen ya van a saber el programa, si vienen con el tema leído, aprovechan un speaker, a un experto en determinado tema, así se sacan todas las dudas. Pero bueno, también está la otra alternativa del foro, pueden rever las clases, ver la parte de la información que les subimos, así que también están las otras instancias. Pero bueno, para que lo aprovechen. Así que bueno, muchas gracias Lucas y bueno, gracias Guillermina que te encargaste de organizar este módulo. Nos encontramos entonces el lunes que viene. Hasta ahora. Perfecto. Nos vemos. Bueno, nos vemos. Chao Lucas. Chao, gracias. Chao Lucía. Adiós.